Para armas secretas, John Palmer. Tan pronto como surgió el arma de fuego, los inventores buscaron la forma de lanzar balas en mayor cantidad. El resultado de una larga, desesperada y secreta carrera armamentista, la ametralladora iba a transformar las técnicas y los terrores de la guerra como ningún arma en los 500 años anteriores. Durante la Guerra Civil Americana, el ejército de la Unión llegó a la desesperación ante el ímpetu de los soldados sureños. Abraham Lincoln sintió la necesidad imperiosa de aumentar su potencia de fuego. Él mismo probó y utilizó personalmente la inteligente carabina Spencer. Activando la palanca protectora del gatillo, disparaba 7 cartuchos metálicos apilados en la recámara mediante un depósito de balas tubular situado en la culata. ¿Era el fin del viejo cargador de retrocámara? Las nuevas repetidoras Spencer y Henry demostraron que una sola compañía puede acabar con todo un regimiento. Los confederados introdujeron una novedad igualmente mortal: la ametralladora Williams. Accionada mediante una manivela y utilizando cargas de pólvora de papel, destruyó las fuerzas de la Unión en Seven Pines con sus 65 disparos por minuto. Los confederados podían haberlo hecho mucho mejor si hubieran contado con la colaboración de un inventor llamado Richard Gatling. La nueva ametralladora utilizaba cartuchos de metal y una manivela que hacía girar 6 cañones y disparaba 22.000 tiros por minuto en ráfagas cortas. La Unión compró una docena de ametralladoras Gatling para proteger los puentes por ferrocarril. En su fatal viaje a Little Big Horn, George Armstrong Custer perdió 4 Gatlings. Hiram Maxim estaba muy ocupado inventando cepos para ratones cuando un amigo le dijo que si quería hacerse rico, debería participar en su carrera armamentista. La ametralladora de retroceso automático que Maxim inventó se utilizó durante 3/4 partes de un siglo. Hiram Maxim consideraba que solo se utilizaba el 25% de la fuerza de un cartucho para propulsar la bala. El resto se perdía. Puso todo su ingenio en emplear esa energía para lograr una apertura y cierre del mecanismo increíblemente rápida y fiable, sellando la cámara del cartucho durante el disparo. La misma acción extraía el cartucho gastado y cargaba uno nuevo. Este nuevo invento se basaba en el elegante movimiento de una pierna humana. Aprovechando el retroceso, se conseguía tanto la rigidez como la flexibilidad necesarias para disparar a una gran velocidad. Lo que hizo posible que este secreto funcionara fue la invención de un sistema de cinta flexible para cargar los cartuchos. John Browning estaba muy ocupado con sus propios secretos. Se trataba de una idea revolucionaria que consistía en aprovechar los gases de alta presión generados por el cartucho una vez disparado para accionar el sistema de cierre. La ametralladora que él diseñó representó a América casi exclusivamente durante 2 grandes guerras. El cañón se enfriaba mediante un refrigerador de agua y los desesperados ametralladores utilizaban todo tipo de líquidos, incluyendo cerveza. En 1914, Europa fue a la guerra. Los inventores contaban con 20 millones de soldados para probar sus armas. Ningún arma, no obstante, superó a la ametralladora en estos experimentos mortales. Durante la Primera Guerra Mundial, los generales franceses contaban con 3 factores fundamentales: masa, velocidad y moral. Es decir, asaltos precipitados de tropas apiñadas hombro con hombro. El mariscal inglés Hay pensaba que la ametralladora era un arma sobrevalorada y mantuvo que el plan de defensa era puro derrotismo. Los alemanes calificaron el abandono de las tropas como el más horrible de los desastres. Con la meticulosidad de los prusianos, produjeron 12.500 adaptaciones Spandau del Maxim, increíblemente terribles y mortales.
Pero los americanos, incluso contando con Gatlings, Maxim y Brownings, no tenían ametralladoras al comienzo de la guerra. Los europeos, en cambio, tenían muchas. Los ataques contra la nueva arma secreta obligaron a reclutar más de 1,5 millones de soldados alemanes y franceses en solo 4 meses. Los atronadores disparos de la artillería retumbaban en las cabezas de los soldados atrincherados en refugios subterráneos. Pero estos entraban en acción en el mismo momento en que cesaban los disparos. Mientras que la vida en batalla de un ametrallador alemán era de 30 minutos, para las tropas asaltantes era mucho más corta. Con solo 2 ametralladoras cada 300 metros podían frenar la mayor parte de los ataques de la infantería. El tanque fue un arma secreta que se inventó casi exclusivamente para hacer frente a la ametralladora. Fue fundamental para acabar con los 3 años de ahogo en las trincheras. El coronel inglés I.N. Lewis vio la necesidad de crear una ametralladora preparada para la ofensiva. Adaptó y puso a la venta un arma revolucionaria de aire comprimido que llegó a ser conocida como la ametralladora Lewis, aunque fue inventada por un americano llamado Samuel McLean. La ametralladora Lewis no tenía incómodas cintas cargadoras ni refrigeradores de agua. La ametralladora de aire comprimido presentaba una recámara en forma de tambor de rápido recambio que un solo hombre podía manejar, disparando automáticamente a las tropas asaltantes. Las Lewis respondieron a los ruegos de los pilotos que pedían ametralladoras ligeras y fiables para llevarlas a bordo. El gran avance en las ametralladoras aplicadas a la aviación fue la palanca sincronizada que inventó Anthony Fokker. Hacía posible disparar entre las hélices giratorias del avión. La ametralladora Lewis fue la primera arma antiaérea. Los primeros soldados recibieron órdenes de no cebarse demasiado con los alemanes. El campo de batalla desveló algunos secretos interesantes sobre el uso de las ametralladoras. Aunque podían disparar 600 o más balas por minuto, el retroceso las hacía poco eficaces en ráfagas superiores a 5 o 10 disparos. Era mejor utilizarlas exclusivamente como armas de larga distancia. La media de vida de un tambor de una ametralladora era de 10 balas por minuto. Aún así, los tambores refrigerados por agua tenían que ser cambiados a menudo para evitar que se derritieran o que descargasen balas demasiado calientes prematuramente. Fue en Notley, Chicago, y no en Francia, donde John Thompson desarrolló en secreto una nueva ametralladora para uso militar. Se llamó barretrincheras. La ametralladora Thompson, que disparaba munición del calibre 45, demostró su habilidad para matar con los gángsters de Al Capone. Otras pruebas confirmaron su envergadura y su fuerza. Los marines de los Estados Unidos la incluyeron en su arsenal como un arma vital. La Guerra Civil Española sirvió para que rusos y alemanes desarrollaran la ametralladora automática y sus tácticas. Los diseñadores alemanes clandestinos, a los que el Tratado de Versalles prohibió producir armas refrigeradas por agua, desarrollaron un clásico de batalla, el MG-34 refrigerado por aire. Presentaba un tambor que podía cambiarse en cuestión de segundos y un cargador superior que permitía cargar sin utilizar las manos y sin que se produjeran problemas de alineamiento. El MG-42 fue adaptado para un ejército cuya infantería tenía que igualar la movilidad de un tanque en acción.
Este arma resultó tan efectiva que los alemanes abandonaron el principio de separar las ametralladoras pesadas de las ligeras. Utilizaron el MG-42 para cubrir ambas funciones en las campañas del Frente Este contra los soviéticos. El ataque nazi a Rusia y el diezmamiento de todos los regimientos soviéticos dejaron a los rusos con un problema de entrenamiento y equipamiento de su infantería. El diseñador Georgy Spegen introdujo un secreto de las armas modernas en un arma automática. A diferencia de la ametralladora tradicional de gran calidad, la Spegen fue rematada, soldada y remachada precipitadamente. Los reclutas campesinos rusos no necesitaban realizar pruebas de puntería. Era un arma muy fácil de usar que contaba con un tambor de 71 balas pesadas. Con la llegada del Spegen se acabó la era de los rifles de un solo tiro y de los armeros. El campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial tenía un aspecto totalmente diferente. Los fusileros se habían convertido en ametralladores. El Browning de calibre 50 era un arma tan eficaz y fácil de usar, revisar y montar, que la aviación americana utilizó estas ametralladoras durante mucho más tiempo que otras fuerzas aéreas. Colocadas en torretas, soportes móviles y alas de avión, los pilotos yanquis siguieron acribillando a unos enemigos cada vez mejor armados. Unas investigaciones secretas revelaron que, a diferencia de las ametralladoras de la RAF, más pequeñas y de menor calibre, las enormes balas de los Brownings, disparadas en ráfagas por 8 ametralladoras coordinadas, dispuestas en las alas, no podían ser superadas por nada que volara por el cielo. La guerra de Corea supuso un nuevo empuje en el desarrollo de las armas automáticas, ya que los soldados americanos se enfrentaban a un enemigo enérgico que disponía principalmente de rifles semiautomáticos, típicos de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en el este como en el oeste, los laboratorios secretos de artillería se dieron cuenta de que además de dotar a cada soldado de un arma totalmente automática, deberían pensar en una nueva concepción de la guerra. Se dejó de lado la idea original de que las ametralladoras utilizaran munición de gran calibre para lograr mayor precisión. Las balas de rifle dejaban un orificio tan limpio como el de un estoque, y la mayoría de los daños se causaban abriendo fuego al azar, sin apuntar, en un radio de 400 metros. La respuesta era un arma automática ligera, como este Army M16, cuya finalidad era, más que apuntar, disparar al azar una bala más ligera, la 5.56. Cuando han penetrado 10 centímetros, estas balas empiezan a rodar y a dar tumbos, lo que origina grandes agujeros. Este movimiento transfiere más energía a los Kabileisen, la expansión explosiva del pasillo dañado que destruye la superficie en todas las direcciones. Siguiendo esta misma filosofía, llegó el arma de infantería del siglo. El ruso Mikhail Kalashnikov diseñó la poderosa AK-47, copiando algunas características de un modelo alemán más antiguo. Se construyeron 25 millones de Kalashnikovs sólidos, precisos y muy fiables. Utilizados en muchas guerras respaldadas por Rusia y en escaramuzas de las guerrillas, se llamó a esta ametralladora la bomba H portátil rusa. Envuelta por la selva, la guerra de Vietnam fue una guerra de unidades pequeñas que acabaron con el poder de destructores tan poderosos como la artillería, los carros blindados e incluso los todopoderosos bombarderos.
fue una guerra de ametralladoras. Las bases de fuego americanas, como Kesan, defendieron su territorio con ametralladoras medianas. Como ocurre con muchas copias del original, este plagio del MG-34 alemán tenía tantas supuestas mejoras que los artilleros le pusieron el mote de El Cerdo. Aunque la ametralladora no era gran cosa, un despliegue revolucionario la convirtió en un arma eficaz. Respondiendo a la necesidad apremiante de proteger los vulnerables helicópteros en las pistas de aterrizaje de Vietnam, los M-60 se convirtieron en los héroes de una nueva clase de lucha, los disparos laterales. Dado que las tropas terrestres pedían desesperadamente una forma de contener al enemigo escondido en la jungla, la clásica Gatling surgió de nuevo. Se montaron Gatlings eléctricas en los laterales de los C-47 y los C-130, que rodeaban las posiciones enemigas disparando balas de 20 milímetros. Las Gatlings eléctricas, muy ligeras y devastadoras, se instalaron también en las ametralladoras de los helicópteros. Guiadas por sofisticados aparatos para precisar la puntería, estos helicópteros pasaron de ser los chicos de los recados a auténticos tiradores de la recientemente inventada caballería aérea. Desde que los diseñadores de aviones casi expulsaran a los americanos del aire, al abandonar la ametralladora en favor de los misiles aire-aire, las quejas de los pilotos provocaron la invención precipitada de Gatlings para compensar la balanza. La total vulnerabilidad de los barcos frente a los misiles, demostrada en la guerra de Falklands, obligó a la Armada de los Estados Unidos a instalar de nuevo ametralladoras en sus barcos de guerra. Esta vez se trataba del sistema secreto de defensa Vulcan Phalanx dirigido por radar. Los VCI, vehículos de combate de la infantería, mejoraron sus carros blindados originariamente construidos para defender a las tropas de las armas automáticas. Los hombres que iban dentro no necesitaban exponerse para disparar. Disparaban su ametralladora desde dentro del vehículo, defendido por un potente cañón de carga automática de 25 milímetros colocado en la torreta superior. Los barcos de guerra modernos presentaban un fallo sorprendente. Habían limitado su armamento a los misiles teledirigidos. Por ello, su poder de bombardeo, la única razón de ser de los primeros barcos de guerra, había quedado muy limitado. Solo algunos viejos barcos de guerra en la reserva conservaban una docena de torretas dotadas de ametralladoras pesadas, imprescindibles para actuar en un desembarco. La ametralladora pesada de autocarga, un nuevo tipo de arma automática, surgió para echar una mano. Un solo rifle de fuego rápido puede disparar balas de pólvora casi a la misma velocidad que una ametralladora. Las torretas están vacías. Los tiradores están bajo cubierta, supervisando los cargadores automáticos que funcionan a una velocidad de 90 balas por minuto. Los autocargadores modernos funcionan con todo el brío que caracterizaba a los viejos cruceros dotados de artillería convencional. Aún así, un arma que ha permanecido prácticamente igual durante más de un siglo en lo que se refiere a diseño, ha tenido sin embargo algunas mejoras. Los expertos en armas secretas continuarán investigando nuevos adelantos y empleos de la ametralladora aún más revolucionarios. La munición sin cartucho, por ejemplo, amenaza con acabar con los viejos cartuchos y con un siglo de problemas para extraerlos. Hoy en día podemos empezar a hablar de la guerra como algo pasado.
Podemos considerar a los millones de tiradores reliquias del pasado. A partir de ahora, solo se hablará de la guerra como historias pasadas. Para Armas Secretas, John Palmer. En cada batalla hay siempre un elemento al que se le teme más que a cualquier otro. Ese elemento es el factor sorpresa. Una emboscada a base de un arma nueva. Una táctica nunca vista previamente. Creadas en secreto, empleadas en secreto y capaces de destruir de una manera nunca conocida hasta hoy. Armas secretas. En este capítulo, armas de precisión. John Palmer para Armas Secretas. Los secretos en la investigación de armamento militar para matar seres humanos con eficacia resultaron ser muy pequeños en comparación con los secretos en la investigación para acertar en el blanco. Los mosquetes eran tan inexactos que se disparaban a ciegas y solo resultaban eficaces con el fuego masivo de las tropas. El cañón de escopeta y los cargadores metálicos mejoraron mucho la precisión, mientras que las ametralladoras y los explosivos de metralla aumentaron la capacidad de disparo. Pero la limitación estaba en el ojo y el cerebro humanos, cuyos métodos de precisión eran tan poco sofisticados como el lanzamiento de piedras. Actualmente, la mayoría de los soldados siguen muriendo a base de plomo y explosivos. Sin embargo, ha sido la aportación de los diseñadores de armas secretas en el campo de la precisión lo que ha hecho que la guerra moderna sea cada vez más mortífera. En la gran victoria naval de los Estados Unidos contra los españoles en Santiago de Cuba, la Armada americana realizó alrededor de 8.000 disparos, de los cuales solo 124 dieron en el blanco. Allí surgió la urgente necesidad de un mecanismo direccional contra objetivos navales situados a más de 9 kilómetros de distancia. Los investigadores británicos de armas dieron con un mecanismo giratorio que luego se adoptaría en todas las armadas. El director Vickers aportó telémetros ópticos y mecanismos de planos al corazón del centro de control armamentístico de los acorazados. Las distancias y trayectorias resultantes indicaban la ruta que el proyectil debía seguir, que se enviaba a las torres gracias al nuevo milagro de la electricidad. Cuando los apuntadores comunicaban por medio del nuevo telégrafo que las armas estaban cargadas y preparadas, el director Vickers disparaba eléctricamente. El porcentaje de aciertos aumentó dramáticamente. En la batalla de Jutland, las nuevas armas realizaron un trabajo terrible. Durante la Primera Guerra Mundial, la combustión necesaria para los torpedos que podían desplazarse en línea recta dio a luz el giroscopio direccional, lo que convirtió a los submarinos en el terror de los mares. Un giroscopio rotatorio es como una peonza que se fija firmemente a un plano en ángulo recto con su eje. Los giroscopios unidos giran en ángulo recto uno con otro y sirven para gobernar la dirección y para mantener la posición en el espacio. Se puede afirmar que el giroscopio fue el arma secreta más importante después de los explosivos. Por tierra, por mar, bajo el agua y por aire, su firme e inmutable ley física ha seguido fortaleciendo el corazón de los sistemas armamentísticos desde la primera década de este siglo. Aportó tal fijación y gobierno al material de guerra que cualquier artefacto mortífero podía realizar su trabajo con total precisión. El compromiso norteamericano con los bombardeos estratégicos a gran altitud exigían la revolución de la precisión de las bombas. Aunque la oscuridad y el mal tiempo obstaculizaron severamente el visor de bombardeo de alto secreto Norden, en el cálculo de velocidad, altitud y curso supuso un gran avance.
El Norden ofreció un vigoroso impulso a la precisión. Ahora el bombardero podía hacer algo más que confiar en dar en un blanco determinado, a la vez que el piloto intentaba desesperadamente volar y mantener la formación, evadir el fuego antiaéreo y los combatientes enemigos. Este visor proporcionaba al bombardero un control absoluto del avión durante el trayecto hacia el blanco. Donde amainaban las corrientes de aire, el avión volaba y soltaba las bombas. Cuando el bombardeo continuo y en cualquier condición climática llegó a adquirir una importancia crítica, surgió un nuevo secreto: el bombardeo con radar. Los bombarderos soltaban sus cargas cuando la imagen del radar concordaba con el perfil de la imagen de un blanco prefijado. La necesidad de Adolf Hitler de contrarrestar los ataques sin contar con fuerza aérea dio lugar a una revolucionaria arma secreta. El magnífico avión de propulsión V-1 se apuntaba solo gracias a unos simples comandos de vuelo dirigidos por un giroscopio gobernado por una brújula. Un diminuto pulsorreactor en el morro alimentaba un cuentakilómetros que apagaba el motor en el momento estimado de llegada. Muchos de los V-1 fueron abatidos en su ruta hacia el blanco por la artillería antiaérea. Otros fueron derribados por cazas. Pero muchos de estos sencillos y baratos artefactos cumplieron su objetivo. Miles de civiles de los países aliados murieron o fueron heridos por sus ataques. El V-2 alemán, mucho más grande y costoso, comenzó a investigar los secretos de dirigir un auténtico misil de trayectoria balística. Este arma pionera despegaba libre de la atmósfera terrestre y seguía su vuelo con la balística de un proyectil cósmico. Hasta que sus centros de despegue fueron destruidos tras la invasión aliada de Europa, los mortíferos V-2 asolaron Londres. El tablero de dibujo de Hitler escondía un misil secreto aún más terrorífico. El primer cohete del mundo compuesto de dos cuerpos, el A-10, fue diseñado para volar a la vertiginosa velocidad de 5.000 kilómetros por hora. El sueño de Hitler en Nueva York. Al otro lado del mundo, en el Pacífico, la confianza de la Armada japonesa en su dominio armamentista y táctico concluyó con la era. Tras la invasión de los Estados Unidos de Guadalcanal en agosto de 1942, el acorazado imperial Kirishima, soberbiamente tripulado, lanzó su tradicional artillería contra la revolucionaria potencia dirigida por radar, el USS Washington. En una feroz batalla en las costas de Guadalcanal, los artilleros norteamericanos hundieron el poderoso Kirishima. La era de las grandes armas de dirección tradicional había concluido. Los contados avances que experimentó la puntería del material bélico durante el siglo pasado dejaron paso a una marea continua de nuevos y secretos artefactos de precisión que enlazaban dos fuerzas electrónicas, radares y ordenadores. Las muestras ubicuas del radar hacían mucho más que identificar la posición y distancia del enemigo. Dirigían contra él una temible serie de armas provistas de ordenadores secretos y ojos en todas partes para dar en el blanco.
Y lo más importante era que las sencillas virtudes de la bala cargada directamente en el rifle quedaban atrás. Estas armas eran capaces de maniobrar. La guerra aérea en Vietnam reveló todo un nuevo arsenal de armas secretas. La más simple de ellas era la que llegó a llamarse la bomba inteligente. Lo que la hacía inteligente era una televisión, láser o sensor de radar en la cabeza que llevaba la imagen del área del blanco a la pantalla de la cabina del piloto. La bomba simplemente planeaba sobre su blanco con correcciones electrónicas que el piloto transmitía a sus superficies de control. Blancos que durante meses habían resistido una saturación de bombardeo corriente caían rápidamente. Cuando en los combates entre aviones se comenzaron a cambiar las armas por los misiles, los ingenieros de bombas secretas se superaron a sí mismos. Lo hicieron con 3 sistemas de puntería independientes y mortales. El sistema de infrarrojos del misil Sidewinder se dirige hacia el calor de los tubos de escape de su blanco. Inmediatamente después del disparo, el avión ofensivo puede retornar y ponerse a salvo. El poco costoso Sidewinder bate todos los récords asesinos de los misiles modernos. En el denominado autoguiado semiactivo, el piloto identifica al enemigo con el haz de un radar que conduce al misil sobre su objetivo, burlando así fuentes de calor engañosas. El grande y costoso misil Fénix es un potente arma perfectamente emparejado con el F-14 Tomcat. Su sistema de guiado de máximo secreto puede seguir la pista de 24 objetivos a la vez en más de 1.600 kilómetros y hacer fuego a 6 de ellos por orden de prioridad. El secreto de este jet supersónico es la capacidad para asimilar y procesar la información que el radar compila sobre el blanco y apuntar y decidir cuándo hacer fuego con más rapidez que el piloto más experimentado. En un plano vertical, el piloto vuela para llevar su presa a un rectángulo visible aparentemente proyectado en el cielo que tiene delante. Las señales del visor reconocen el blanco cuando las luces del radar parpadean. El rectángulo se convierte en un círculo como señal de fuego, pero incluso estos avances han sido superados. Por $18.000 la unidad, este aparentemente sencillo casco de vuelo es tanto una potente arma secreta como una gran ganga. Dirige el temible armamento de este helicóptero de ataque Apache con uno de los instrumentos de precisión más sobresalientes y acertados que jamás se haya inventado. Lo que hace es permitir al artillero dar en el blanco con el simple hecho de mirarlo. Los sensores de la cabina leen todos los movimientos de la cabeza del artillero a través de los mecanismos de infrarrojos colocados alrededor del casco. Entonces, ordenadores rápidos como el rayo pueden dirigir el morro del helicóptero hacia el blanco mientras calculan con un telémetro láser. Esta información dispara misiles antitanques Hellfire o las devastadoras ametralladoras de 30 milímetros. Esto adquiere un nuevo significado. Con la aparición de los terribles sistemas antiaéreos operados por radar, la puntería presentó un nuevo problema a los laboratorios secretos de armas. A partir de ahora, los misiles tendrían que hacer algo más que dar en el blanco. Tendrían que ser capaces de evadir y sorprender. Oculto bajo el mar en submarinos nucleares, un misil podía ser disparado por lanzadoras submarinas o incluso por tubos de torpedo. El misil antibuque norteamericano Harpoon se dirige hacia la superficie con aletas de control. Entonces se acciona un motor de cohete y el misil despega. El cohete se desprende enseguida,
y un motor turbojet toma el control y lleva el misil a la altura máxima de las olas capaz de evadir el radar. Cerca del blanco, el misil puede emprender sofisticadas acciones evasivas antes de explotar. Cuando lo hace, o los artilleros enemigos son muy rápidos o están muertos. El carro de combate es el rey de las batallas terrestres. Es tan ágil y está tan bien encajado en su nueva armadura que por lo general precisa del cañón de otro supertanque para quedar fuera de combate. En la mayoría de las batallas, un 80% de los tanques se destruyen de esta manera. Pero la puntería de su cañón presenta dificultades casi insalvables a los ingenieros de armamento. En primer lugar, permanecer quieto equivale a morir en la fluida y moderna batalla de maniobras. Así que los tanques deben alcanzar una velocidad de más de 60 km por hora sobre terrenos difíciles cuando sus blancos están haciendo otro tanto en mitad de la noche o en medio de una cegadora tormenta de arena. Esta es la razón por la que el sistema de puntería de un tanque moderno se convierte en su componente más caro y más secreto. La precisión comienza con la giroestabilización del cañón principal. No importa cuánto se balancee, cuánto gire o los bandazos que dé. El cañón permanece fijo y apuntando al objetivo como si el vehículo estuviera detenido en un hangar. Los sensores colocados en el cuerpo del tanque actualizan la dirección y la velocidad del viento, la temperatura y la presión atmosférica, la altitud, la inclinación, el ángulo de mira, la temperatura de la pólvora e incluso el deterioro del cañón, como factores de precisión. Telémetros láser miden la distancia del objetivo de forma instantánea y precisa. Ordenadores de balística alimentan y coordinan la información, actualizándola constantemente. También posee un visor térmico para identificar el blanco cuando la visibilidad disminuye. Tan completa fue la dominación de este sistema de precisión que, durante la Guerra del Golfo, tanques norteamericanos, como los M1, A1, Abrams, destruyeron totalmente miles de tanques iraquíes de primera línea sin que ellos sufrieran ninguna pérdida. Otra revolución en el campo de la puntería del armamento es la del nuevo lanzacohetes anticarro TOW. Cuando vuela, el TOW devana dos finos hilos conductores a través de los cuales los operadores envían instrucciones increíblemente precisas. El TOW ha asolado el desierto con los tanques que ha incendiado. Durante la Guerra del Golfo, los helicópteros de ataque Apache, equipados con misiles Maverick y Hellfire, identificaron desde tanques hasta búnkers entre sus blancos. Un héroe no celebrado en la Guerra del Desierto fue un sencillo equipo que se acoplaba en una bomba volante estándar y económica para convertirse en una bomba inteligente dirigida electrónicamente. Ello significaba que munición de alta tecnología podía dirigirse sin unos gastos ruinosos hacia objetivos tan pequeños como un camión o un tanque. La serie de pequeños misiles soviéticos utilizados en la Guerra del Golfo sometió a uno de los sistemas de armamento norteamericanos más secretos y nunca empleado en batalla alguna a una prueba escalofriante. Los cerebros de un millar de genios se pusieron a trabajar en la mente electrónica del sistema de misiles tierra-aire de los Patriot. Sus radares y ordenadores combinan 9 funciones de precisión. Entre estas se incluye la supervisión a larga distancia, la identificación de amigo o enemigo, IAE, el seguimiento del blanco y la dirección del misil.
Cuando los grandes misiles Scud lanzados por los iraquíes se lanzaron estrepitosamente desde el espacio, los Patriots, construidos en origen para blancos aéreos más ligeros, destruyeron muchos de ellos. Fue de hecho como si una bala hiciera blanco sobre otra bala. El daño causado por los escombros que caían al azar y los escasos Scuds que consiguieron su objetivo fueron una muestra de la carnicería evitada por los hombres que diseñaron los Patriots. La Guerra del Golfo constituyó el primer conflicto armado ganado esencialmente por la precisión del armamento producido por brillantes diseñadores de armas secretas. En las escasas semanas de guerra aérea con armas de precisión, la cadena de mando y de comunicaciones del enemigo sufrió severos cortes. Sus vehículos y aviones fueron eliminados por expertos francotiradores. La guerra en tierra no les dio tregua, ya que sus tanques eran aniquilados por otros tanques demasiado distantes como para poder ser atisbados. Todos hemos visto esas filmaciones de bombas inteligentes guiadas por conductos de aire a través de puertas y ventanas. ¿Qué más pueden hacer? ¿Preguntar por una dirección? ¿Les